Abres Instagram, deslizas, ves la vida de todos en cuadritos perfectos. El viaje, la cena, la relación, el entrenamiento, todos exponen, todos performan. Y de repente piensas en alguien que conoces que nunca aparece ahí, que nunca publica nada. Nunca una foto, nunca una historia, nunca un comentario. Simplemente no existe en redes. Y te has preguntado, ¿qué pasa por la mente de esa persona? ¿Timidez? ¿Falta de tiempo? ¿Desinterés por la tecnología? La psicología dice que no, que detrás del silencio digital existe una psicología entera y que revela mucho más sobre el subconsciente que cualquier perfil lleno de fotos. Hoy vamos a entender qué está pasando realmente en la mente de quien nunca publica, si eso es señal de fuerza o de herida, y qué dice tu propio modo de aparecer o desaparecer sobre ti. Vivimos en un tiempo en que la visibilidad se convirtió en moneda. El filósofo Guy Debord escribió en 1967, en La Sociedad del Espectáculo, una frase que parece haber sido escrita para Instagram. Todo lo que era vivido directamente se ha convertido en una representación. Él todavía no había visto TikTok, pero ya había comprendido la lógica. La modernidad nos enseñó que existir no es suficiente. Hay que ser visto existiendo. El neurocientífico Robert Sapolsky explica que las redes sociales activan los mismos circuitos cerebrales de recompensa que las drogas. Cada like libera dopamina. Cada notificación es una señal de que fuiste visto, aprobado, validado. El subconsciente aprende rápido. Aparecer significa placer. Y cuando no apareces, el sistema cobra. Por eso la mayoría de las personas no puede simplemente parar. Porque el subconsciente fue condicionado a asociar visibilidad con valor. Pero hay gente que nunca entró a ese juego. Y la pregunta es, ¿por qué? Carl Jung pasó su vida estudiando lo que el subconsciente hace cuando la conciencia no está mirando. Y uno de los hallazgos más poderosos de la psicología junguiana es este. El comportamiento externo es siempre un mensaje interno. Lo que haces y lo que evitas hacer revela el mapa de tu interior. Entonces, cuando alguien nunca publica, el subconsciente está diciendo algo. La pregunta es ¿qué? Jung diría que existen dos silencios completamente distintos y que por fuera parecen iguales. El primero es el silencio empoderado. Es la persona que tiene una identidad sólida, que no necesita validación externa para sentirse entera. No publica porque simplemente no lo necesita. Su autoestima no depende de likes. Su alegría no necesita audiencia para ser real. Jung llamaría a esta postura individuación. El proceso por el cual una persona se convierte genuinamente en sí misma, separada de las expectativas colectivas. La persona individuada sabe quién es sin necesitar que el mundo lo confirme. Winnicott, el psicoanalista británico, describió algo parecido con el concepto de verdadero self, el núcleo auténtico de la personalidad que no necesita performar para existir. Quien vive desde el verdadero self no siente la necesidad compulsiva de mostrarse. Ya tiene suficiente suelo por dentro. Esa persona existe en las redes sociales o fuera de ellas con la misma tranquilidad. El silencio es una elección consciente, no una huida. El segundo es el silencio como defensa. Y aquí el subconsciente entra de una manera mucho más profunda. Freud identificó que muchos de nuestros comportamientos adultos son estrategias aprendidas en la infancia para protegernos de un dolor que algún día fue insoportable. El niño que fue ridiculizado al mostrar orgullo aprende, no muestres. El niño cuyo entusiasmo fue ignorado aprende, no aparezcas. El niño que fue castigado por destacarse aprende, permanece invisible. Esas lecciones no quedan en la memoria consciente, bajan. Van al subconsciente y allí se convierten en reglas invisibles que gobiernan la vida adulta sin que la persona lo sepa. El adulto no publica, no sabe explicar por qué. Solo sabe que algo dentro le resiste, que parece arriesgado, pero no puede nombrar de dónde viene esa sensación. Eso es el subconsciente cumpliendo una orden muy antigua. Si no apareces, no puedes ser lastimado. John Bowlby, el creador de la teoría del apego, demostró que la manera en que nos relacionamos con los demás en la vida adulta está moldeada por las primeras relaciones que tuvimos, especialmente con los cuidadores en la infancia. Cuando el niño crece en un ambiente donde la mirada de los otros era impredecible, a veces cálida, a veces crítica, a veces indiferente, aprende a regular su propia exposición, mostrar menos para arriesgar menos. Bowlby llamó a esto apego evitativo. Una estrategia inconsciente de protegerse minimizando la necesidad de aprobación externa. Por fuera parece independencia, por dentro es defensa. Y aquí está el punto más importante. El adulto con apego evitativo no elige conscientemente quedarse en silencio en redes sociales. El subconsciente elige por él. Es un reflejo automático, una armadura que fue construida antes de que tuviera palabras para describir el dolor que la originó.
Jacques Lacan, el psicoanalista francés, tenía un concepto fascinante para esto: la mirada del otro. Para Lacan, todos somos profundamente afectados por la mirada, real o imaginada, del otro. Cuando en la infancia esa mirada fue vivida como amenazante, juzgadora o invasiva, el sujeto aprende a protegerse desapareciendo del campo visual. En las redes sociales, ese mecanismo reaparece con toda su fuerza, porque publicar es, en esencia, ponerse en el campo de visión del otro. Es pedir ser visto. Y para quien aprendió que ser visto es peligroso, ese gesto simple carga un peso que la mayoría de las personas no imagina. La psicóloga Brené Brown pasó años investigando la vergüenza y llegó a una distinción que cambia todo. La culpa dice, hice algo mal. La vergüenza dice, yo soy el error. La culpa es sobre el comportamiento. La vergüenza es sobre la identidad. Y la vergüenza, a diferencia de la culpa, pide invisibilidad como respuesta. Si yo soy el problema, la solución es desaparecer. Brown descubrió que la vergüenza tóxica es uno de los mayores obstáculos a la autenticidad. El subconsciente de la persona con vergüenza tóxica funciona más o menos así. Si me muestro, las personas van a descubrir que hay algo mal en mí. Entonces es mejor no mostrarme. Esto no aparece en redes sociales como miedo explícito. Aparece como desinterés. Como no tengo nada importante que decir. Como mi vida no es interesante. Como no me gustan estas cosas de redes sociales. Todas esas son formas que el subconsciente encuentra para proteger la herida, sin necesitar jamás nombrarla. Pero no todo silencio es herida. Y aquí es donde la psicología se vuelve realmente interesante. Investigaciones recientes muestran que las personas que publican menos en redes sociales tienden a presentar niveles más bajos de ansiedad social, mayor claridad sobre sus propios valores y relaciones interpersonales más profundas. ¿Por qué? Porque cuando dejas de administrar la impresión que causas en los demás, liberas una enorme cantidad de energía mental. Energía que puede ir a donde realmente importa, a las relaciones reales, al trabajo creativo, al autoconocimiento. El filósofo Blaise Pascal escribió en el siglo XVII: todos los males del hombre provienen de una sola causa: no saber estar quieto en un cuarto. No estaba hablando del silencio como debilidad. Estaba hablando del silencio como capacidad rara de estar consigo mismo, sin necesitar estímulo externo. Quien elige conscientemente no publicar, no por miedo, sino por preferencia genuina, está ejerciendo lo que Jung llamaría función trascendente. La capacidad de no ser arrastrado por la corriente colectiva, de construir un centro de gravedad interno que no depende de la aprobación del mundo. Esa persona no necesita validación porque ya tiene algo más sólido. Conoce su propio subconsciente lo suficiente para saber lo que quiere. Entonces, ¿cómo saber en cuál de los dos grupos estás? La respuesta está en una sola pregunta, y hay que responderla con honestidad. ¿No publicas porque no quieres? ¿O porque tienes miedo de lo que pasa si publicas? Si la respuesta es no quiero, si el silencio es liviano, si no hay una voz interna criticándote cuando ves a los demás exponerse, si genuinamente te sientes entero sin aparecer, entonces tu subconsciente está en paz con eso. Ese es un silencio empoderado. Pero si la respuesta es incierta, si sientes un nudo cuando piensas en mostrarte, si la idea de aparecer genera algo parecido a vergüenza o miedo, entonces hay algo más antiguo ahí, un mensaje del subconsciente que merece ser escuchado. Y escuchar no significa obligatoriamente empezar a publicar. Significa entender de dónde viene el silencio, porque cuando lo entiendes empiezas a elegir. Y la diferencia entre una prisión y una puerta es exactamente esa. La llave, al final, publicar mucho o poco es solo la superficie. Es lo que aparece. Lo que importa está debajo. En la relación que tienes contigo mismo, en los mensajes que tu subconsciente aprendió a enviar antes de que supieras leer, en las armaduras que construiste para sobrevivir y que quizás ya no necesitas cargar. Conocer el subconsciente no es un ejercicio intelectual, es un acto de valentía, porque lo que encuentras allí no siempre es cómodo, pero es real, y lo real, por más difícil que sea, siempre libera más que la performance perfecta de una vida que parece increíble en redes. ¿Y tú? ¿Cuándo fue la última vez que viviste algo importante y no pensaste en compartirlo? Cuéntame en los comentarios. Puede ser que tu respuesta sea exactamente el espejo que alguien más necesita ver.